chicos, yo sé que es un día bien pesado para ustedes y encima van a terminar conmigo o siguen todavía con otra actividad más. Anestesia. Tranquilos, ¿qué han hecho hoy día? A ver. ¿Ahorita? No, desde temprano. ¿A dónde iban a estar? Vamos a la operación en A la operación de Revalía. Pues, ¿qué más? ¿Han almorzado o no han almorzado? Nosotros teníamos clase a las 2. Desde las 2. Después con Matías. ¿Qué estudiaron? Y ahora conmigo ya se nada. Ya, escúcheme chicos. Yo sé de que yo también he sido estudiante de medicina, así que no hay otra opción. O sea, no hay otra opción. Uno se levanta no habiendo dormido muy bien, no habiendo tomado bien el desayuno, no habiendo almorzado muy bien, estudiando y quedando cosas pendientes, jalando y pensando en que hay exámenes más adelante. Y bueno, así es. ¿Qué podemos hacer? Así es. Es parte de nuestra formación. ¿Ya? Chicos, atiéndame por favor. Entonces, la idea de mi clase no es cansarlos, aburrirlos, sino un poco conversar con respecto a lo de la simulación en cirugía laparoscópica. Ustedes saben, si no saben, les comento de que no solamente soy coordinador de cirugía 1 y cirugía 2, sino también soy el responsable del centro de simulación. ¿Ya? Entonces, escúchenme chicos, lo que quiero es de que ustedes tengan un poco el concepto, el interés de cómo es esto de la simulación en cirugía. ¿Correcto? ¿Cómo nace la idea de todo lo que es simulación? Lo que es simulación nace en Estados Unidos a raíz de los múltiples problemas médico-legales que existen, ¿no? Allá en Estados Unidos el acceso que ustedes sí tienen a las salas de operaciones, a los pacientes y todo es mucho más restringido para los alumnos. Para los residentes, los médicos, está bien, pero para los alumnos es mucho más restringido. Entonces ellos cogen unos modelos de la NASA donde hacen simulaciones, por ejemplo, para estar en el espacio, para vivir en el espacio y todas esas cosas, ¿no? En gravedad cero y todos esos detalles. Entonces a los astronautas los van preparando para que ellos cuando estén en el espacio no tengan esa dificultad. Entonces, cogiendo esa idea de la NASA, se empiezan a diseñar no solamente en lo que es la enseñanza de medicina, sino en la enseñanza de una serie de carreras, de una serie de especialidades, la simulación. Nosotros fundamentalmente vemos lo que es la simulación clínica. Hace aproximadamente un mes nosotros hemos tenido acá en la universidad el primer evento que se realiza en Lima de un examen del ECOEN. ¿Qué es el examen del ECOEN? Es un examen de competencias, fundamentalmente con simulación. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente antes, cuando uno terminaba medicina, simplemente terminaba la carrera y al día siguiente ya era médico. Hacía su internado, al día siguiente médico, se titulaba, ya está. Daba su examen de grado o su proyecto de investigación o su tesis, lo que sea, ¿no? O hacían sus cursos de titulación y ya eran médicos. Ahora no, ahora ustedes ya les están poniendo una serie de dificultades, no dificultades, sino vallas que tienen que superar. Por ejemplo, una valla es el famoso examen del ENAM. El examen del ENAM aparece primero como un examen de prueba. Vamos a ver cómo los internos están terminando hacer la prueba. Luego ese examen ya les toman en forma sostenida y le dan valor para poder hacer el serum. Y ahora ya hay un convenio con el colegio médico donde el alumno, porque todavía son alumnos, cuando hacen el internado, que no apruebe el examen del ENAM,
no se puede colegiar. Titular sí, o sea, ustedes pueden tener su título de médico cirujano, pero el colegio médico no los reconoce todavía si no aprueban ese examen. Ese es el examen famoso del ENAM. Ahora se está cogiendo lo que se hace en México, en Estados Unidos y en una serie de países, que es el examen de competencias, que es muy similar a los STEPS cuando ustedes quieren ir a revalidar su título a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo son los exámenes de competencias? Son exámenes donde ustedes tienen que demostrar conocimiento, habilidades y manejo de una serie de patologías. Entonces, el examen que hemos tomado nosotros como piloto, que se realizó a nuestros internos actualmente, se hizo en, o sea, 2 estaciones, son estaciones, 2 estaciones de cirugía, 2 estaciones de ginecología, 2 de pediatría, 2 de medicina y 2 de urgencia. Entonces, el interno tiene que demostrar competencias. O sea, no solamente, por ejemplo, RCP, tiene que saber hacer un RCP. Sutura de una herida, tiene que saber hacer la sutura. Y hay una lista de cotejo, una lista de chequeo. Se presentó, hizo esto, hizo el otro, ¿no? Todo. Entonces, eso nosotros lo estamos desarrollando en el centro de simulación. Lamentablemente, una cosa que ocurre en los centros de simulación es la disponibilidad y la oportunidad de trabajar con los aparatos y los equipos. Ustedes son una promoción que puedo llamarles yo piña, porque justo antes de empezar con ustedes se quema el segundo monitor de los simuladores de la paroscopía. Por eso es que no estamos haciendo ahorita la parte de simulación. Ya el año pasado teníamos un monitor menos y ahora tenemos los 2 monitores que están en el proceso de reparación. Lamentablemente esto sí depende de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, estos 2 simuladores de la paroscopía se han comprado en el 2005, o sea, tiene aproximadamente 13 o 14 años y son programas de computación, o sea, están con el Corel 2, Duo o una cosa así, o sea que eso fue hace años. Ahora ya están en el i7 y bueno, toda la tecnología. Y ustedes saben que todos los programas que tienen Microsoft son de lo peor. Es mejor siempre Apple, correcto, el programa iOS, ¿no? Ahora, son muy débiles, los virus se lentecen con el tiempo, o sea, todos los problemas que ustedes tienen. El que usa, por ejemplo, programa operativo Windows frente al que usa el programa iOS, definitivamente es completamente diferente. Entonces, estamos en eso. Y reponer un equipo de simulación de la paroscopía cuesta más o menos $175,000 un equipo. O sea, los 2 equipos son 370,000, una cosa así. Y en soles es $1 millón de soles reponer los 2 equipos. Lógicamente esto está sobrevaluado, lo que quieran, pero eso es la realidad. Entonces estamos viendo la forma de suplir estas deficiencias, pero en las otras especialidades sí está funcionando Noelia, RCP, o sea, estamos tratando de ver eso. Entonces el día de hoy lo que nosotros vamos a tocar específicamente es el tema de simulación laparoscópica en cirugía abdominal. Algunas consideraciones que tienen que tener ustedes en cuenta en la simulación es la simulación como una alternativa, como una herramienta. Nosotros, ¿cómo hemos aprendido a hacer cirugía, por ejemplo, con el paciente? ¿No? Primero, de alumnos miran de lejos, ya cuando están de internos, o algunos alumnos logran entrar a la cirugía, de internos ya participan en la operación, de residente empiezan a cortar los hilos, de residente de segundo año ya empiezan a jalar algunos tejidos, de tercer año ya intentan operar y operan, y cuando son asistentes ya operan. O sea, es todo un proceso, o sea, no es que de frente al alumno vamos a operar, ¿me entiendes? Eso ya es una locura. Entonces es un proceso, y esto de la simulación ayuda muchísimo, ¿no? Es como una alternativa dentro de la formación. ¿Qué hace la simulación? Prepara un escenario que recrea la realidad del ambiente de trabajo. O sea, lo ideal es recrear de una forma tal de que sea muy similar cuando ustedes van a trabajar con pacientes reales o en una situación real
con los simuladores. O sea, los expone ante situaciones difíciles e infrecuentes. Ustedes, como son programas, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es diseñar su ejercicio. Por ejemplo, yo he operado a lo largo de muchos años solo un paciente con situs inversus, por ejemplo, en lo que es colecistectomía. ¿Qué quiere decir? Situs inversus, que todo está al revés. El hígado al otro lado, el corazón al otro lado, el apéndice al otro lado, el vaso al otro lado, o sea, invertido, en espejo. Y si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una cirugía en un situs inversus, en cirugía simulada, lo pueden hacer, porque hay un programa y lo pueden hacer muchas veces. Lo que yo me demoré 10, 15 años en encontrar un paciente, ustedes lo encuentran prácticamente al instante y todos los días. Situaciones difíciles, situaciones infrecuentes. Por ejemplo, en colecistectomía, pacientes que tienen inserción normalmente la vesícula está insertada en el lóbulo derecho, segmento 4, pero hay casos en que está insertada la vesícula al otro lado, en el segmento 2, segmento 3, sin ser situs inverso. ¿Cuántos casos yo he operado de esto? 2 casos, por ejemplo. Nada más. Pero si ustedes tienen un simulador y pueden hacer ese software con eso, van a tener esa oportunidad de entrenar en estas situaciones difíciles y situaciones relativamente infrecuentes. Permite desarrollar habilidades técnicas. Eso es importante, porque ustedes pueden repetir, van haciendo cada vez una curva de aprendizaje mucho mejor. Habilidades de comunicación interpersonales es importantísimo. O sea, el cirujano trabaja en un ambiente donde hay un equipo de trabajo, donde todos tienen sus responsabilidades. Ustedes cuando entran a una sala de operaciones ven, por ejemplo, empezamos, venga uno de limpieza. ¿Cuál es su función de la limpieza? Limpiar toda la sala y dejarla impecable. ¿Para qué? Para que el paciente que dejó sus secreciones y todo de la cirugía anterior simplemente no pueda contaminar al siguiente paciente que va a ser operado. Si necesitan, por ejemplo, hacer una limpieza exhaustiva, luz ultravioleta y todo el ambiente, lo hacen. ¿Quién es el responsable de todo eso? El de limpieza. Las enfermeras, hay enfermera circulante y enfermera instrumentista. La instrumentista es responsable de pasarte todo el instrumental completamente estéril y todo lo que tú necesitas. Y la circulante es dar la vuelta pasándole al anestesiólogo lo que necesita, a la instrumentista lo que necesita, es circular, proveer de todo lo que se necesita para una operación. Luego el anestesiólogo, generalmente son solos, ¿no? El anestesiólogo en algunas situaciones con su residente o a veces con un anestesiólogo de ayuda, dependiendo de la complejidad del paciente, es el encargado de dar anestesia, dormir al paciente para que uno pueda realizar una cirugía en forma muy cómoda y tranquila. Entonces, eso es con respecto a la parte del anestesiólogo. Y cuando ya entran los cirujanos, hay cirujano, primer ayudante, segundo ayudante. Y uno tiene que tener comunicación con todos. Al personal de limpieza y el responsable de todo eso es el cirujano. ¿Correcto? Si bien es cierto, en la sala de operaciones dice el anestesiólogo, no, que el anestesiólogo es el que comanda, el jefe de la sala, todo. De repente él puede ver, ¿pregunta? O restringir el ingreso o no el ingreso de los alumnos, de algunas cosas así, pero el que es el responsable de todo este movimiento es el cirujano principal. Él tiene que estar pendiente de todo lo que pueda hacer. Su ayudante, su segundo ayudante, el anestesiólogo y todo. Entonces, eso es una responsabilidad enorme. Entonces, lo que es simulación también a ustedes les ayuda a tener habilidades de comunicación interpersonal. O sea, ustedes no van a ver un cirujano que entra y está ahí mirando y haciendo lo que los demás dicen. No, él es el responsable, o sea, es su paciente. Definitivamente, eso también les va a ayudar en lo que es simulación. Habilidades de comunicación interpersonal. Y el entrenamiento y el trabajo en equipo. Ventajas de la simulación: el aprendizaje está centrado en la necesidad del alumno y no del paciente. Cuando ustedes están
frente a un paciente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es la necesidad del paciente. El paciente tiene una peritonitis, tienen que resolverle el problema. Tiene una peritonitis, tienen que resolverle el problema. Una colestitis, tienen que resolverle el problema. ¿Correcto? Es la necesidad del paciente. No le van a decir, a ver, bueno, hoy día vamos a operar a este paciente, hay que sacarle la vesícula, también el apéndice, le sacamos el vaso, le sacamos... ¿Por qué? Porque el alumno tiene que aprender. O sea, eso no es coherente, no es lógico, no es ético. ¿Correcto? Tienen que resolver de acuerdo a la necesidad del paciente. Si el alumno necesitaba hacer apendicectomía y ese paciente no se le hace apendicectomía, piña el alumno, pues, porque no puede ver ese tipo de cirugía. Entonces, no se trabaja en necesidad, cuando uno está en los hospitales, necesidad del alumno, sino del paciente fundamentalmente. Pero esto se invierte cuando nosotros trabajamos en lo que es simulación. Hacemos de acuerdo a la necesidad del alumno. Si el alumno tiene, por ejemplo, dificultades en lo que es disección del triángulo de Calón, le damos hasta que puedas identificar bien la arteria cística, el conducto cístico, cliparlo, tener menos complicaciones, más rápido, menos riesgo. Entonces, eso. Si tiene problemas de inserción de trócanes, vamos insistiendo en esto, en neumoperitoneo y todo. Si el alumno tiene problemas de orientación, porque ojo, en cirugía laparoscópica todo está invertido. Ustedes van a ver cuando la cámara la elevan, realmente está bajando, y cuando está bajando está subiendo, va a la derecha, va a la izquierda, o sea, todos los movimientos están invertidos. Encima, cuando ustedes operan en laparoscopía, o quieren coger, por ejemplo, este lapicero y ustedes van de frente y cogen y están tocándolo, esa es cirugía convencional. En cirugía laparoscópica no, tienen que tener un ángulo por lo menos de 45 grados. Ustedes están viendo en un monitor y están trabajando en la parte inferior. Entonces, imagínense que su vista se tiene que acostumbrar a ese ángulo de 45. Y si está invertido y es un ángulo para el otro lado y está, es una locura. Por eso es bueno trabajar con dos monitores para tratar de acostumbrarse a eso. O sea, es un proceso donde ustedes tienen que ir acostumbrándose a nuevas. Para ustedes no es difícil el insertarse a esto de la laparoscopía, de las cirugías y todo, porque ustedes ya vienen con el chip de la tecnología. ¿Ya? Esta es la cirugía de ustedes, esta es la cirugía del futuro. O sea, yo estimo que en unos años, cuando ya tengamos el robot en el Perú, definitivamente ustedes lo van a manejar con suma facilidad. Pero a mí no me ha costado insertarme en la laparoscopía, porque justo yo empiezo y la laparoscopía también estaba en pleno auge en el Perú y también en los lugares donde me he entrenado, en Francia, en Estados Unidos. Entonces era todo fluía, ¿no? Pero los cirujanos antiguos, cuando querían entrar a la laparoscopía, realmente tenían serios problemas. En cambio ustedes no tienen ningún problema porque vienen con la tecnología. Es como un chiquito le dan el celular, por ejemplo, y el celular lo maneja mejor que cualquiera, ¿correcto? Entonces esto es una cuestión definitivamente del tiempo. Se puede repetir muchas veces. Ustedes pueden hacer el mismo procedimiento muchísimas veces, ¿no? A diferencia que si tienen un paciente, le sacan la vesícula y ya no le van a volver a sacar otra vez la vesícula. Pero si ustedes están haciendo una cirugía en un paciente simulado, pueden hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces al mismo paciente, cuantas veces ustedes quieran. Se hace a su ritmo. Ustedes dicen, por ejemplo, bueno, ya me cansé, voy a ir un ratito a la cafetería, tomo mi desayuno, regreso y siguen, he dejado a la mitad de la operación y pueden continuar a su ritmo. Pero no lo pueden hacer, por ejemplo, cuando están están operando y dicen, bueno, ya me cansé, voy a ir un ratito a rascarme, a comer algo o a relajarme y no, ¿me entienden? O sea, eso no se puede hacer porque la cirugía continúa. Entonces ustedes desde que empieza hasta que termina tienen que estar ahí. Dice, se puede fallar o hacer mal. Por ejemplo, en forma intencional, ustedes pueden hacer, por ejemplo, una sección de la vía biliar, cortan el colédoco y eso lo pueden hacer, pero no pueden cortar el colédoco de un paciente, por ejemplo. Doctor Marco. No. Sí. No, estoy con los alumnos. Ahorita voy a ir con la paciente de salud.
5 Yo no tengo memoria. No tengo memoria. 15 minutos debe estar entrando. Ya. Bueno, entonces chicos, esos son detalles, ¿no? Se puede hacer algo mal, se puede fallar, intencionalmente puede soltar la arteria, por ejemplo, para ver qué pasa, puede controlarlo, cliparlo, pero no van a decir, por ejemplo, un paciente real, vamos a cortarle el cístico o el conducto hepático común, vamos a soltar la arteria a ver qué pasa, o sea, no pueden hacer esas cosas, pero sí los pacientes en los programas de simulación pueden hacer. ¿Para qué? Para que cuando tengan ustedes una situación de ese tipo de forma involuntaria puedan resolverlo. Es una forma también de entrenamiento, ¿no? Permite medir o evaluar. Todos estos programas miden, evalúan este proceso, ¿correcto? Les dice el número de aciertos que tienen, qué cosas tienen que corregir, cuánto tiempo se demoraron, y una serie de parámetros que definitivamente van dentro de la medición y evaluación del procedimiento. Se puede corregir de inmediato, o sea, pueden corregir los errores, ¿no? Y hay una serie de simuladores, miren, esta es una serie de simuladores de una serie de marcas, ya prácticamente todas las especialidades quirúrgicas utilizan esto de los simuladores, depende del software, ¿no? Entonces tienen programas para cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, cirugía de tiroides, cirugía pediátrica, ginecología, cirugía de tórax, bypasses, puentes coronarios, también se hace por la laparoscopía, mejor con el robot, pero también se puede hacer cirugía general, en traumatología, en otorrino, hasta los cirujanos plásticos actualmente tienen programas de simulación para hacer los lifting faciales por la calota en vía laparoscópica, tensan todo y le hacen el lifting facial. Entonces, todas las especialidades quirúrgicas definitivamente tienen esta ventaja de poder trabajar con lo que es los simuladores. Entonces, el simulador que nosotros tenemos todavía y los monitores están lamentablemente en reparación son estos Lab Mentor de la marca Symbionix, ¿no? Miren, hay simuladores de tipo laptop que pueden poner una laptop al costado y pueden trabajarlo, y hay simuladores como módulos, ¿no? Este es el monitor, tienen esto lo que se simula al paciente y tienen definitivamente los pedales, tienen la triangulación, el principio de la triangulación, esta es la cámara, tienen las dos pinzas para las dos manos que puedan ir trabajando. Igual hay simuladores donde la plataforma es prácticamente como una laptop y pueden ustedes trabajar y transportarlos y no estar en un solo centro, sino lo pueden llevar hasta su casa, ¿no? Trabajar en su casa estas habilidades. No necesitan estar en un ambiente, chicos, completamente estéril, pueden trabajarlo como están ahora, ¿no? No van a contaminar absolutamente nada y pueden ir trabajando de a uno, de a dos. Normalmente estas pinzas lo pueden trabajar, lo ideal es que empiecen a trabajar de a dos. Uno lleva la cámara y los otros dos alumnos, el otro alumno va haciendo la intervención, ¿ya? Entonces, hay una serie de programas, de módulos, por ejemplo, de procedimientos. Aquí lo que se está haciendo es la disección del triángulo de Calot. Aquí es, por ejemplo, este es un programa ginecológico donde es un quiste de ovario. Esto es la liberación de la vesícula biliar. Incluso les está marcando con verde por dónde exactamente tienen que entrar para evitar perforar la vesícula o lesionar el hígado, ¿no? Hay movimientos básicos que pueden hacer. Pueden cortar también, ¿no? un tejido, ¿ya? Procedimientos de sutura, miren, sutura simple, sutura avanzada, ¿ya? El triángulo de Calot, cómo se secciona la arteria, el conducto cístico, procedimientos complementarios de colecistectomía, reparaciones de hernias con malla, por ejemplo, cómo se ponen los hilos, bypass para gastrectomía en manga o bypasses para que el paciente pueda bajar de peso, por ejemplo ginecológicos, sigmoidectomías,
nefrectomías, o sea, tenemos una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos y todo depende del número de programas que se le pueda poner a estos simuladores y ustedes puedan trabajar. ¿Se dan cuenta? Miren, esto es lo importante, el trabajo en equipo, ¿no? Prácticamente ustedes trabajan sin ninguna responsabilidad. Y cuando ya sean médicos, cuando sean cirujanos y operen sus pacientes, siempre le tienen un poquito más de recelo como cuando no es su paciente. Porque a mí me llaman, a veces me dicen, doctor, opérame este paciente, yo voy, lo opero, y cuando opero mis pacientes, prácticamente cuando opero pacientes de otros, los opero con más tranquilidad, pues no son mis pacientes. Entonces, aquí ni hablar, pues ustedes tienen que estar sumamente tranquilos porque definitivamente no van a causar mayor daño, ¿no? Por ejemplo, hay programas también de Atlas en 3 dimensiones para que ustedes puedan ubicarse bien, ¿no? Cómo se colocan los clips, son 6 clips que le pasan. Hay programas, el programa se puede mezclar también con cirugía real, no tan cirugía simulada, cirugía real, ¿han visto? La sigmoidectomía, por ejemplo. Estos simuladores tienen al final la peculiaridad de que pueden emitirles un informe a ustedes, un informe detallado de su intervención quirúrgica, para que ustedes puedan medir y ver qué cosas van a corregir. Por ejemplo, cuánto tiempo la cámara estuvo en 0 grados, si hubo una maniobra de riesgo de lesión de alguna estructura y todo. Entonces, definitivamente, yo pienso que esto es una herramienta importante que prepara al alumno para que pueda trabajar con mucha tranquilidad en un escenario ya real y definitivamente mejora la competencia. Este simulador ha sido muy utilizado porque hasta los residentes de cirugía venían porque era muy atractivo para poder trabajar. Definitivamente esto les ha mejorado sus competencias y definitivamente en el hospital pueden trabajar con mucha más soltura. Hay una serie de trabajos de investigación, como estamos viendo a continuación, donde definitivamente dan el valor de la simulación en cirugía para que el alumno, cuando se enfrenta a una situación real, lo hace con mucha más tranquilidad. Por ejemplo, cuando uno va a operar una cirugía laparoscópica de vesícula y considerarse como experto, inicialmente eran 200 pacientes. Tenía que operar 200 pacientes, era un parámetro para que se considere como experto haciendo ese tipo de cirugía, 200. Luego se bajó esa curva alrededor de 100 pacientes para que sean expertos en cirugía laparoscópica. Con los simuladores se baja esa curva de aprendizaje con el uso permanente de simuladores a 20 pacientes. Para que sean expertos, 20 pacientes más simulación. 100 pacientes sin simulación. Es en laparoscopía. ¿Alguien tiene la idea de cuántos pacientes uno necesita operar para ser un experto en cirugía laparoscópica de vesícula, por ejemplo, con el robot? Más o menos. Menos. ¿Cuánto? 10. 5. ¿Quién dijo 1? 1. Se necesita un paciente.